Manifiesta tu gloria y tu bondad en este tiempo, Señor, sobre tus hijas, sobre tus hijos, Señor. Y que todos juntos, Padre, podamos ver esa bondad maravillosa, Padre, que nos sostiene, que nos levanta, que nos fortalece, que nos vivifica, Padre. Y que vamos a ver obras sobrenaturales, Padre, porque así eres tú, Señor. Eres Dios Todopoderoso, Señor. Nuestros ojos verán tu salvación, la sanidad de mis hermanos, de mis hermanas, Padre. Tu palabra guiando, fortaleciendo, Señor. Y como dice ella misma, Señor, seamos prosperados, seamos bendecidos y nos saldrá bien, Padre. Porque prestaremos atención a tus consejos, Señor, a tu palabra, Señor. Porque sacaremos fuerza, Señor, en medio de nuestra flaqueza, Padre. Que eres tú mismo haciéndolo, Señor. Rodeados de tu paz, de tu gloria, de tu bondad, Padre. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Exáltate en este tiempo, Padre. Enséñanos, Señor, a permanecer en ti, Padre, a ver tu gloria, tu majestad y tu bondad. Yo te pido, te lo suplico, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Nuevamente gracias y paz para ti abundante, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo. Y quiero recordarte lo que leíamos en este pasaje de Josué 1, 6, 7, 8 y 9. Resumiéndolo, Dios pidiéndonos así como le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Dios mismo estará contigo donde quiera que vayas. No permita que el engaño del enemigo haciéndote creer que estás solo, que estás luchando contra corriente y que Dios te ha dado la espalda o que se olvidó de ti, porque la promesa de Dios es permanecer a nuestro lado. Que en medio de las batallas que podamos enfrentar, esa presencia de Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Que hará en su tiempo, como dice la misma palabra, maravillas. Lo que nos pide a nosotros es permanecer firmes, no flaquear, no desmayar, así las situaciones sean difíciles, así no comprendamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Que hay días difíciles, complicados, que las noticias a veces no son las más alentadoras, pero nuestra confianza no está en las circunstancias, nuestra confianza no está quizás en los negocios que Dios ha permitido abrir a algunos hermanos. Nuestra confianza está puesta en el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Con razón el salmista en el Salmo 121 se hace un confrontar a sí mismo, expresando desde el primer versículo y se hace la pregunta: alzaré mis ojos a los montes, y se pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Tal vez pensaba que en los montes donde estaban los ídolos, los lugares altos, era donde generalmente ellos podían fortalecerse, encontrar la ayuda en los dioses que tenían las naciones en ese tiempo. Pero él dice: no, mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y comienza a dar expresiones que necesitamos a diario en cada uno de nosotros. En ese apoyo y en esas circunstancias y en esa fe y en ese Dios todopoderoso, mi hermano, mi hermana, persona que me escucha, es a quien te invito a que te aferres en medio de las circunstancias. Que lo que exclamamos generalmente, que decimos, y es la seguridad que tenemos, que la última palabra siempre la va a tener Dios ante cualquier circunstancia. Y pienso por lo que por lo que he conocido de Dios, por lo que he experimentado de su poder glorioso durante mucho, mucho tiempo en mi vida, es que lo mejor aún falta por vivir. Disfrutar de su presencia, disfrutar de tu gracia. Por eso aliento a cada uno de sus siervos, de sus siervas, a no desfallecer. No importa que las cosas en estos momentos a lo mejor no estén saliendo como esperábamos. Dios sabe lo que está haciendo. Dios se ha propuesto mostrar su favor. Es más, en las enseñanzas que hemos venido trayendo, hay momentos en que parece que Dios no estuviera con nosotros. Hace algunos días estábamos meditando y sacamos varias enseñanzas de un pasaje que siempre me llama la atención, que está ahí en 1 Samuel capítulo 30. Y yo les decía de la importancia de tener que pasar por ciertos lugares, enfrentar ciertas situaciones que nos van a preparar para conquistas mayores.
para cumplir aquello que Dios se ha propuesto hacer contra nosotros. Hay problemas que aunque tratemos de evitarlos, Dios no va a permitir que los pasemos de lado, sino al contrario. Hay momentos que la batalla va a ser más fuerte, pero en medio de esa batalla tenemos que tener la seguridad que Dios está preparándonos para algo mejor. Está tratando con áreas en nuestra vida que no hemos tomado la decisión de confrontarlas, de abandonarlas en las manos del Señor. Y vaya que Dios sí que sabe hacer todas las cosas. Y muchas veces ni siquiera nos va a decir lo que está haciendo a nosotros. Simplemente, como dijo Job en el capítulo 23, si Él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Y expresa seguidamente Job en esa dificultad, en esa enfermedad, en esa prueba que estaba pasando. Si Él determina una cosa, nadie la hará cambiar. Él pues deseó e hizo. Ese es el Dios que nos da seguridad, que nos da fuerzas. El problema que enfrentas no es el fin de tu vida. Al contrario, es la manifestación del poder de Dios, porque le vas a conocer como el proveedor. Le vas a conocer como el sanador si está pasando por tiempos de enfermedad. Si está pasando por tiempos de angustia, Él va a ser el consolador, el que te da fuerzas. Y cuando sientas que esas fuerzas se están agotando, viene ese poder de Dios a multiplicar las fuerzas, como dice esa bendita palabra. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y le estaba citando lo que dice ahí en 1 Samuel capítulo 30. Expliqué algunas cosas de ella, pero le quiero recordar porque en la vida de David, un hombre que según la palabra tenía el corazón conforme al corazón de Dios, al menos mientras estuvo alineado con los propósitos de Dios, tomó decisiones equivocadas, tuvo que pasar y ese tiempo que estuvo en Ziklag fue un tiempo bien difícil para él. Y estuvo allí en unas circunstancias de pérdida total. Sus esposas, sus hijos, los valientes contra él y justamente es bien difícil. Y voy a leer el versículo 3 en adelante. 1 Samuel capítulo 30, versículo 3 dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Miren lo que dice el versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del monte Carmel, también estaban cautivas. Y los momentos de angustia que estaba mencionando le están expresados también en el versículo 6. Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Y qué interesante, y es el desafío que Dios nos quiere hacer en este día. Lo estuvimos compartiendo en algunos días anteriores, pero creo que hoy Dios quiere afirmar esa palabra sobre ti, mi hermano, mi hermana, porque ha conocido tu camino, porque sabe las batallas que está librando, o a lo mejor vas a tener que enfrentar. Dice: mas David se fortaleció en el Señor. Bajo esta expresión le he dado muchas enseñanzas, cómo fortalecernos en el Señor a través de la palabra, a través de la oración, a través de la dependencia de Dios, a través de los canales habituales que Dios utiliza para hablarte. A uno lo hace de una manera, a otros de otra. Y hasta las piedras nos hablan muchas veces, pero lo más importante en medio de todas las cosas es seguir adelante, no desfallecer. Confiar de todo corazón de que Él nos fortalecerá, Él nos levantará, Él nos ayudará. Que no es el fin cuando hemos perdido absolutamente todo. En este cuadro que está presentando la palabra en la vida, en un hecho bien complicado de David, es interesante porque era necesario que Él pasara por ese lugar para que fuera entrenado para lo que Dios quería hacer más adelante en la vida de David.
Yo sé que hay muchas circunstancias que hemos tenido que pasar. A lo mejor diagnósticos que hemos tenido que estar enfrentando. Era necesario que pasáramos porque ahí hemos conocido el poder, la gracia, la misericordia de Dios, que nos fortalecemos en Él, que vamos a ver ese poder sobrenatural en la bendita palabra de Dios y vamos a ver que hay Ciclad, igual que lo está diciendo la palabra. Vamos a tener que vivir donde perdemos la esperanza, donde los que nos apoyaban simplemente nos dan la espalda, porque muchas veces ponemos la confianza más en personas, más en circunstancias, que directamente en el Dios que nos ha llamado, que nos ha fortalecido, que nos guía, que nos sustenta con su poder, con su gracia, con su maravilloso poder que tiene para nosotros. No sé cómo te fortaleces cada día en el Señor. Este espacio que abrimos, esta palabra que compartimos contigo, es parte del maná precioso que Dios nos entrega. Pero muchas veces tenemos que aprovecharlo al máximo, escuchar no solamente como un hombre hablándote, sino como una palabra de Dios guiándote, fortaleciéndote en medio de todas las cosas, dándote fuerza, vida, invocando tu nombre sobre ti, porque Dios conoce los problemas, las dificultades que nosotros tenemos. Pero tenemos varias opciones ante la circunstancia. Una es simplemente seguir llorando por las pérdidas, como hay un momento que pasa en la vida de David. Lo interesante en la palabra, y me gusta hacerlo constantemente, es que leo los textos, pero me gusta hacer pausas en medio de los textos, porque para nosotros es fácil saber lo que aconteció después. Pero nos quedamos sin enseñanzas preciosas que están escritas ahí en la palabra. Imagínate la circunstancia que estaba viviendo David. Había perdido a sus esposas, sus hijos, habían quemado todo lo que tenían, se habían llevado todas las familias cautivas. Todo estaba destruido. Y aparte, los valientes, los que lo estaban respaldando, se angustian tanto que le echan la culpa a David de lo que había pasado. Afortunadamente, y bueno, no quedó escrito en la palabra, David no hizo lo típico que hacemos nosotros. Lo mismo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén, que buscaron un culpable. Cuando Dios le llama la atención a Adán, Él le dice, la mujer que me diste. Cuando le llama la atención a la mujer, ella dice, la serpiente. Y prácticamente en todas estas excusas que estaban trazando, estaban culpando a Dios. He conocido muchas personas que ante las circunstancias difíciles culpan a Dios por lo que está pasando. Se enojan con Dios. Pero como les decía y les citaba, y puedes leer en este día, en algún momento, leer Job capítulo 23, cuando él dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo correría hasta su silla, expondería mi causa y sabría lo que él me respondiera. Y es interesante lo que dice Job en ese capítulo, porque no comprende, sus amigos lo están acusando de que lo que está pasando en su vida es por algún pecado que él cometió. Pero él dice, no, Dios conoce mi camino, Dios sabe lo que soy, me probará. Inclusive hay una expresión ahí bien fuerte en el capítulo 23 de Job, él dice, me probará y saldré como el oro. Pues nunca me he apartado de su camino. Los que estaban alrededor no lo entendían, igual que David en estas circunstancias, porque el pueblo hablaba de apedrear a David. Vaya que esas circunstancias muchas veces nosotros no las podemos entender. No sé si tú has pasado, mi hermano, mi hermana, por momentos en que aquellos que has ayudado se volvieron contra ti. Qué difícil. Creo que es el Salmo 56 donde David expresa momentos de angustia como eso. Los amigos, los que salían a pelear con él, los que luchaban, ellos se levantaron. Y él dice, si hubiera sido mi enemigo, hubiera tenido cuidado de ellos. Pero fueron los que comían en la mesa conmigo, los que caminaban conmigo. Y hay un dolor expresando en ese Salmo, creo que es ese dolor interno y expresándoselo a Dios. Inclusive hay una expresión bien interesante en ese salmo precioso donde dice, quien me diera alas como de paloma, yo volaría. Es decir, escaparía del problema. ¿A quién culpas tú, mi hermano, cuando las cosas no te salen bien?
Normalmente, y es casi el común denominador de la mayoría, de pronto hay excepciones, se ponen de mal genio. Todo lo tratan de derribar. He conocido personas violentas que toman las cosas, las estrellan contra el piso porque las cosas no salieron como ellos esperaban. Eso se llama soberbia. Eso se llama no someterse o no aceptar los reveses de la vida y desconocer que aún en esos momentos de angustia, en esos momentos de necesidad, en esos momentos de soledad, hay alguien que aunque no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, está ahí presente, producto de su promesa, que así como leíamos en Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es una realidad que fue para Josué, que fue para David. Y por eso lo que hace David en medio de la angustia es fortalecerse en el Señor. Mi hermano, mi hermana, si está pasando por esa prueba, es el camino a salir adelante. Señor, yo no sé lo que está pasando, no lo entiendo, pero yo sé que tú sí sabes, Padre, y sabes, y nos va a dar la capacidad, que es parte de los devocionales que hemos compartido en varios días. Él nos da la sabiduría. Él nos dará inteligencia espiritual, hablábamos en el día de ayer, para seguir adelante en todo aquello lo cual el Señor nos ha trazado y nos hará victoriosos. David no se quedó llorando. David se levantó. Y hay textos en la Biblia que he aprendido en mi caminar con el Señor, que cuando he estado en problemas, cuando he tenido que llorar, cuando he tenido que pedir al Señor y decirle, Señor, mis fuerzas se acaban, no puedo más, Señor, de expresar mi cansancio, mi fatiga, aún enfermedades, aún frustraciones, aún dolor de personas queridas que han partido la presencia del Señor o simplemente me han dado la espalda. El Señor ha venido, me ha fortalecido y me ha desafiado a seguir adelante. Y me ha dicho muchas veces, igual que le dijo a Josué, mira que te ordeno, que te mando, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque yo estoy contigo. Y vaya que ha sido una realidad en mi vida. David lo aprendió y nos lo está enseñando en este pasaje y se fortalece en el Señor. Es el primer paso para salir de los problemas. Aceptar que estamos viviendo una circunstancia difícil, un problema, no lo podemos negar porque esto nos va a causar más daño interior. Reconocer que estamos en una circunstancia que algunas de ellas son imposibles para nosotros, pero que hemos creído en Él, que aquellas cosas que nosotros no podemos hacer, las vamos a lograr en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, apoyados en su nombre, apoyados en su promesa, fortalecidos en esa fe que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué hace David? Y es interesante porque dice el versículo 7 a 10, 1 Samuel capítulo 30, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era, voy a expresarlo así, la forma como, una de las muchas formas como Dios se comunicaba en ese tiempo. Era un pectoral que utilizaban los sacerdotes, que tenían 12 piedras preciosas y consultaban a Dios a través del efod. Y ahí Dios le respondía cómo podían o cuál era la voluntad de Dios. Esto es aferrarse. Hoy no tenemos un efod. Hoy no estamos vestidos como los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Hoy tenemos recursos tan importantes como los que tenían ellos en ese tiempo. Tenemos la palabra. Pero sobre todo, mi hermano, mi hermana, algo que no podemos desconocer ni echar a un lado es la presencia del Espíritu Santo, que como dijo el Señor Jesucristo hablando de Él nos recordará todas las palabras que nos ha hablado. Él traerá el secreto de parte de Dios, nos revelará el camino y nos dará la fuerza, nos ungirá con aceite, dice la palabra, para que esos problemas y las dificultades no causen daño en nuestra vida, sino que, igual que la función del aceite, haga repeler de nosotros esas circunstancias que estamos viviendo. David consulta a Dios a través del medio que tenía en ese tiempo para comunicarse a Dios y le pregunta a Dios.
Y esto es bien importante, mi hermano, mi hermana, que en medio de esas circunstancias tú le preguntes a Dios qué tiene que hacer en circunstancias como esa. No tome decisiones sin consultar a Dios. No cierre lugares sin que haya una respuesta de parte de Dios. No des por sentado algo que quizás está atormentando o viene a tu mente hasta que Dios no te diga la última palabra. Y estoy seguro que como lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con multitudes, lo hará también contigo. Le pregunta a Dios. ¿Qué le preguntó? Versículo 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, mira las preguntas tan interesantes que le hace. ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los alcanzaré? No sé, y por eso digo, me gusta colocar pausas cuando esté leyendo la palabra y eso me ha enriquecido en el conocimiento de Dios al leer la palabra. No sé cuánto se demoró Dios en contestarle, a lo mejor fueron segundos, o como dijo un hermano precioso que estuvo a mi lado, milésimas de segundos, instantes, o a lo mejor tardó. Dios sabe cómo responde a cada uno, de acuerdo a la expectativa que nosotros tengamos. Pero lo cierto es que hay una respuesta de parte de Dios. Y ahí está diciendo, dice, y él le dijo, este Dios, síguelos, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librarás a los cautivos. No hay nada más lindo, más precioso en la vida de un cristiano, de un hombre, de una mujer que cree en Dios, que se apoya en Él, que le pregunta ante las circunstancias, recibir respuestas de parte de Él. El problema es que no hemos entendido el hablar de Dios. A veces pensamos que van a venir una voz como trompeta del cielo dándonos instrucciones. Uno de los libros más vendidos en las librerías cristianas justamente son los libros que llevan como título ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y leemos páginas y páginas y páginas de experiencia de muchas personas, pero definitivamente nos quedamos con las experiencias que otros vivimos. Pero cuando nos acercamos al Señor con un corazón sencillo, con humildad en nuestro corazón, vienen impresiones a nuestro interior que nos da seguridad. O Dios puede utilizar las miles formas que lo hace para indicarnos lo que tenemos que hacer. Dios usa multitud de formas para hablarnos. Lo importante es aceptar lo que Dios nos está diciendo. En este caso, Dios le está diciendo a David, persígalos, no te quedes quieto, no te quedes llorando. No vas a tener pérdidas. Y esta palabra es muy precisa que le está diciendo Dios a David. Síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Tal vez alguno de los incrédulos que muchas veces abundan alrededor de nosotros dirían, ¿y será que esta palabra sí es cierto lo que Dios me está diciendo? ¿Será que con el cansancio, porque ellos venían justamente de una batalla, estaban cansados, estaban agotados? Lo dice más adelante el pasaje, 400 de ellos no pudieron seguir el mandato o persiguiendo al enemigo, les tocaron que quedarse en cierto lugar. A veces el cansancio nos hace dudar. Señor, estoy tan agotado, tan cansado, Señor, que ya doy por pérdida total lo que aconteció. Y Dios insistiéndote, levántate, esfuérzate, sé valiente, no desmayes. Mi voluntad es que vas a recuperar lo perdido. Así las circunstancias te estén diciendo otra cosa. Y recuerdo y le sigo insistiendo con esa palabra que yo sé que Dios te está hablando. La última palabra la tiene Dios en medio de todas las cosas. Sigue adelante a pesar de que las circunstancias sean casi imposibles. Sigue adelante y más si Dios te ha dado instrucciones para hacerlo. Y qué interesante porque Dios está buscando hombres y mujeres obedientes que le crean a Él, que se apoyen en su palabra, porque seguidamente en el versículo 9, apoyado en esa palabra, en esa luz verde que le dio Dios para que siguiera adelante, dice, y partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y escuchen lo que dice el versículo 10. Y David siguió adelante
con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besón. Esto nos da una serie de enseñanzas tan interesantes, de desafíos a nuestra vida. Dice el versículo 10 que estamos leyendo, 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 de ellos. Quiero dejarte en tu corazón algunas cosas que pudiéramos sacar de este episodio en la vida de David. A pesar de que algunos hombres estaban cansados y otros estaban desanimados, David continuó la persecución. David siguió adelante. Dios está buscando hombres y mujeres que no desmayen, que sean valientes, que sean fuertes. No te quedes en Siclat, sigue adelante. Es necesario que pasar por ahí tomando como figura este episodio en la vida de David. El problema no es pasar por Siclat, el problema es hacer allí, o mejor, hacer de allí una residencia permanente. Hay gente que se ha quedado en la desolación, en ver las cosas arruinadas, quemadas. No es la voluntad de Dios. No importa lo que esté pasando, mi hermano, mi hermana, sigue adelante. Apóyate en tu Dios. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, lo que estés viviendo. Sigue adelante con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo más difícil que cruzar un desierto, y es quedarse simplemente rendido en ese desierto, rendido en esa circunstancia. Hay una expresión que escuché alguna vez de alguien, o la leí en algún libro, que me impactó mi vida y me desafió. Y él dice, si estás cruzando un infierno, sigue cruzándolo, porque no te vas a quedar ahí, porque aún de allí mismo Dios te sacará, Dios te levantará, Dios te hará las fuerzas para seguir adelante. Mi hermano, mi hermana, aún nos queda mucho camino por recorrer. Lo que Dios se ha propuesto hacer contigo no lo ha terminado, y ten la plena certeza de que lo va a hacer, porque poderoso es para hacerlo, porque se ha propuesto mostrar su favor, su gracia y su misericordia en medio de todas las cosas. Dios no te va a abandonar. Esa circunstancia que estás viviendo no es lo último, no es el final de tu vida. Al contrario, así tengamos que pasar a la presencia del Señor, vamos a ver cosas mayores, vamos a saber y vamos a conocer y vamos a poder disfrutar de la bendición de aquel que nos llamó, que nos adoptó como sus hijos, que nos llamó para ser ese pueblo glorioso. Así es de que en el nombre de Jesús de Nazaret, mi hermano, no te quede viendo las circunstancias, ni te quede llorando por lo que ha pasado en tu vida. Sé fuerte, sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Fue la palabra que le dijo a Josué, y es la palabra que Dios te está diciendo en este día. Que te adoramos en estos momentos y le decimos, Padre precioso, qué hermoso es confiar en tu palabra, qué hermoso es saber que tenemos un Dios todopoderoso que nos alienta, que nos vivifica, que nos da fuerza, para que no desmayemos, Señor, ante las circunstancias que estamos viviendo. Sé que vendrán pruebas y dificultades, Señor, pero también tengo la plena seguridad de que en medio de ellas tú estás obrando, Padre. Tú estás mostrando tu favor, tu gloria, tu presencia. Te conoceremos mejor, Padre, y levantaremos bandera de victoria, porque poderoso eres tú, porque tu gran amor, tu bondad y tu misericordia no se apartarán de nuestra vida, de la vida de mi hermano, de mi hermana, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, que esta palabra nos aliente, nos fortalezca, Padre, y nos paremos firmes para alcanzar, Señor, todo aquello que se ha propuesto hacer a través de mi hermano, de mi hermana, de mi vida, Padre. Bendigo a tu pueblo, Señor, y lo bendigo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción fresca de tu Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, de Dios no te ha abandonado. Verás la victoria que Él trae sobre ti y para ti. Le hablo su pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.